Pues este primer capítulo de parámetros de antenas pues van a estar centrados básicamente en los parámetros del diagrama de radiación de la antena y luego los parámetros relativos a la impedancia de la antena. Los parámetros de diagrama son parámetros que me definen cómo se comporta la antena en una comunicación con otra antena. Los parámetros de impedancia me definirán cómo se comporta la antena cuando yo la pongo en un circuito. Entonces veremos que también hay parámetros de la antena cuando la utilizo en transmisión, parámetros de la antena cuando la utilizo en recepción, y luego veremos que hay una relación entre los parámetros en transmisión y recepción. Veremos que están relacionados unos con otros y no son independientes. Entonces, respecto a los parámetros de radiación, en este caso para una antena en transmisión, lo primero que hay que hacer es definir el sistema de coordenadas. Esto de aquí, para los de telecos hay que repasarlo. En ingeniería física pues ya lo tenéis muy visto. Es el sistema de coordenadas esféricas, donde las definimos de esta forma. Fijaos cómo ponemos tita y phi. Tita la ponemos respecto al eje z y phi la ponemos dentro del plano XY respecto al eje X. En matemáticas a veces lo hacen al revés, entonces seguramente lo habréis visto de las dos maneras, con tita y phi intercambiados y tal como os lo cuento ahora. Como os lo pongo yo es como se suele hacer en ingeniería y normalmente supongo que también en física, aunque repito que en matemáticas lo he visto al revés. Supongo que vosotros también. Entonces, los ángulos tita y phi y por supuesto la distancia radial al origen de coordenada r son bien conocidos. R sería el módulo del radio vector que va desde el origen de coordenadas al punto de observación donde estamos midiendo el campo eléctrico o el campo magnético. Entonces, los vectores unitarios que me definen un sistema de coordenadas ortonormal en el cual, que es el sistema me define un sistema de ejes de coordenadas ortonormal que ya conocéis. Tenemos el vector R unitario que está en la dirección de R vector y con módulo 1 normalizado. Tenemos tita que está en el plano ZR, perpendicular a R. Si yo digo que está en el plano ZR perpendicular a R, la dirección ya la tengo definida y me falta definir el sentido. El sentido es el de los ángulos tita crecientes. Y luego tengo phi unitario. Phi unitario es paralelo al plano XY y perpendicular a R. Esto me define ya la dirección y el sentido sería el del ángulo phi creciente. Entonces de esta manera tenemos definidos ya los vectores unitarios. Entonces, el campo radiado en coordenadas esféricas. Pues el campo radiado en coordenadas esféricas normalmente sería campo de R tita phi. Lo que pasa es que la coordenada R nos la vamos a cargar y vamos a utilizar una representación E de tita phi y lo mismo para H. ¿Y por qué lo hacemos? Porque sabemos cómo va a ser la variación con R. Cuando después en la clase de hoy no, pero en la del viernes, y si no da tiempo llegar hasta allí, pues en la del lunes, cuando calculemos el campo radiado, veremos que la variación con R a grandes distancias en el campo radiado y dentro de una aproximación a grandes distancias que haremos, veremos que la variación con R va a salir de la forma e elevado a menos jkr partido por R, es decir, una fase, un retardo de fase igual a k, constante de propagación por la distancia R, y una amplitud que se atenúa inversamente proporcional a R. Entonces, como esta variación es conocida y es siempre la misma, ya no tiene interés para nosotros. Y entonces lo que nos queda, que es realmente interesante, es la variación con tita y con phi. Esta variación con tita y con phi es la que tiene aquí la información del diagrama de radiación. El diagrama de radiación es el que me define la direccionalidad de la antena, es decir, cuánto radia de más en unas direcciones que en otras direcciones.
Entonces, claro, es una función de tita y de phi. Lo mismo para h. Veremos también más adelante que la relación entre E y H a grandes distancias de la antena es una relación de onda plana. Entonces por eso os he puesto aquí una relación de onda plana. Esto lo demostraremos después, pero ya os lo anticipo. Y donde la impedancia de onda es la del espacio libre 120 pi en el vacío y en el aire, que tiene una constante dieléctrica similar a la del vacío, pues lo mismo. Esto lo demostraremos luego, pero de momento ya lo anticipo. Entonces, como H es conocido a partir de E, por la relación de onda plana, pues normalmente nos olvidaremos de H y todo lo calcularemos para E, para el campo eléctrico. Si un día necesitamos H para lo que sea, por ejemplo, para calcular el vector de Poynting, pues sabemos que cumple esta relación de onda plana y a partir de aquí calculamos H a partir de E cuando nos haga falta. Pero en general nos ocuparemos solamente de calcular E, y el momento que haga falta calcular h, pues utilizamos la relación de onda plana y calculamos h. Definimos el diagrama de radiación de campo, pues es la relación entre el campo que se radia en una dirección cualquiera y el campo máximo radiado. De tal manera que, fijaos que esto de aquí está normalizado al máximo. Está normalizado al máximo de tal manera que el máximo del diagrama normalizado pues vale 1, ¿no? O sea, simplemente esto me da la direccionalidad de la antena, me dice cuánto campo radia de más en unas direcciones respecto a otras. Como aparte de que el campo eléctrico y el magnético están girados 90 grados, uno respecto al otro, el módulo del campo eléctrico y del campo magnético se relacionan con la impedancia de onda. La impedancia de onda es la misma en todas direcciones, suponiendo que el medio sea isótropo, como podemos suponer para el aire. Entonces, pues el diagrama sería el mismo para el campo eléctrico que para el campo magnético, dado que se relacionan con la impedancia de onda. Entonces, normalmente no vamos a hablar nunca del diagrama de campo magnético, porque ya sabemos que es exactamente el mismo que el del campo eléctrico. ¿De acuerdo? Por eso siempre hablaremos del diagrama del campo eléctrico. Ahora pasamos a la potencia. Densidad de potencia radiada. Bueno, la densidad de potencia radiada por unidad de superficie, sabéis que viene dada por el vector de Poynting. Aquí no pongo el 1 medio que salió en electromagnetismo con Roberto y que volvió a salir con Federico en el capítulo 1. No pongo el 1 medio porque acordaos que aquí estamos utilizando valores eficaces en los fasores. Y esto nos ahorra el 1 medio. Bueno, la fórmula es la misma, solo que no está el 1 medio. Entonces, la densidad superficial de potencia radiada pues sería el módulo del vector de Poynting. Entonces, el módulo es el módulo de la... Bueno, aquí enseguida, bueno, aquí se puede ver enseguida que el módulo del vector de Poynting viene dado por el módulo del campo eléctrico al cuadrado partido por la impedancia de onda, por esta relación de aquí, porque el módulo de H es el módulo del campo eléctrico partido entre la impedancia de onda. El vector de Poynting es campo eléctrico por campo magnético producto vectorial, pero como son perpendiculares, el producto vectorial tiene por módulo el producto de módulos, el módulo del campo magnético es el módulo del campo eléctrico entre la impedancia de onda, entonces enseguida vemos que esto me da el módulo al cuadrado del campo eléctrico partido por la impedancia de onda. Entonces el módulo al cuadrado de un vector es la suma de los cuadrados de los módulos de las componentes. Entonces resulta que demostraremos también más adelante que el módulo de la componente radial del campo eléctrico es 0. Bueno, de hecho la componente radial del campo eléctrico es 0 en campo lejano, si R es muy grande. Luego también os diré muy grande, cuánto de grande tiene que ser. Luego os daré una fórmula con un valor mínimo que tiene que tener la distancia. Pero la conclusión está que si el observador está muy lejos de la antena, y luego diremos cuánto de lejos, el campo eléctrico es transversal, es perpendicular a R.
Cosa que al haber dicho que tenía una fórmula de onda plana, que cumplía una fórmula de onda plana, pues ya nos estábamos suponiendo, ¿no? Pero ahora os lo confirmo. Y esto lo demostraremos más adelante, repito, que el campo eléctrico va a ser transversal, va a tener solamente componentes θ y φ. Entonces yo calcularé la densidad superficial de potencia sumando los cuadrados de las componentes θ y φ y dividiendo por la impedancia de onda. Entonces una vez tengo la densidad de potencia, divido entre el máximo y así obtengo lo que se llama el diagrama de potencia normalizado. Esto de aquí sería el diagrama de potencia normalizado. Fijaos que dividimos la densidad superficial de potencia que se radia en cada dirección por su máximo. Es muy habitual representar esto gráficamente. A ver, casi mejor empiezo con las gráficas de 2 dimensiones de la página siguiente. Aquí tenemos lo que sería un corte del diagrama de radiación, densidad de potencia. Entonces fijaos que esto, a ver, estando en esto típicamente podemos imaginarnos que es un ángulo θ. Es un ángulo θ para un ángulo φ constante, por ejemplo, para φ igual a 0, por ejemplo, para un ángulo, esto es un ejemplo, pero me lo invento, para φ igual a 0. Entonces, en función del ángulo θ tenemos un diagrama simétrico. A la izquierda han tomado ángulos θ negativos, cosa que matemáticamente no es muy bonita, pero bueno, a veces lo hacen así, para poder dibujar una gráfica. También es interesante que el diagrama está representado en decibelios, porque nos interesa ver variaciones pequeñas. Pensar que este menos 30 decibelios representa un valor en escala lineal de 1 partido por 1000. Entonces, claro, si yo dibujo esto en escala lineal, pues aquí, si yo lo dibujo en escala lineal, pues veo algo así, y aquí ya vale 0. Porque esto es 1 partido por 1000. Entonces aquí pues, no voy a ver nada, se va a ser esto así prácticamente 0, y aquí no voy a ver nada. Entonces, claro, no me daré cuenta que hay un pequeño aumento, luego una disminución mucho más profunda, 100 veces menos de radiación, etc. Entonces, claro, no se utiliza prácticamente nunca, al menos excepto que sea una antena muy poco directiva, en la cual haya pocas diferencias de lo que radia en unas direcciones con lo que radia en otras. Para antenas bastante directivas no se utiliza nunca la gráfica lineal, se utiliza siempre una gráfica logarítmica, como esta de aquí. Entonces, estos son los típicos decibelios que ya conocéis y que alguno me preguntaba en el examen parcial si el coeficiente de reflexión iba con 10 logaritmo o 20 logaritmo. Entonces, acordaos, todas las magnitudes relacionadas con el campo van con 20 logaritmo y las magnitudes relacionadas con potencia van con 10 logaritmo. ¿Por qué? Porque el decibelio se ha definido para potencia. Si el decibelio es la décima parte del velio, el velio es el logaritmo decimal. Este logaritmo es el logaritmo decimal, no lo pongo aquí. Ir con mucho cuidado con MATLAB, porque MATLAB si pones log es logaritmo neperiano y para que sea logaritmo decimal hay que poner log 10. Entonces, esto es logaritmo decimal. El velio se define como el logaritmo decimal de la magnitud relativa que yo quiero representar. Entonces, el decibelio es la décima parte del velio y se obtiene pues multiplicando por 10, ¿no? Por eso se multiplica, el 10 viene de ahí, de decibelio. Entonces, ¿por qué 20 con el campo? Pues porque sabéis que la potencia es campo al cuadrado. Entonces, cuando yo saco el logaritmo del campo al cuadrado, pues el 2 del cuadrado me sale fuera del logaritmo multiplicando por 2 y de 10 paso a 20. Pues es eso, simplemente recordar, solo que recordéis que las magnitudes de potencia van con 10 simplemente porque el decibelio está definido para potencia. Y luego que yo quiero utilizarlo con campo, pues el cuadrado del campo me sale fuera del logaritmo y me convierte el 10 en un 20. Simplemente esto. Entonces, pues esto es una típica gráfica bidimensional normal y corriente, ¿no? En el cual hemos hecho un corte del diagrama de radiación,
sea, de lo que sería el diagrama de potencia. Estamos ya con el diagrama de potencia. El diagrama de potencia normalizado, pues lo hemos particularizado para un ángulo phi fijo y me queda una función de θ. Entonces esta función de θ es la que represento en la gráfica. La puedo representar en cartesianas o en polares. Esta es la misma gráfica. Sí, es la misma gráfica. Es la misma gráfica, en cartesianas o en polares. Puedo representarlo como quiera, como lo vaya a ver mejor. Entonces fijaos, por ejemplo, que el máximo en decibelios es 0 dB. ¿Por qué? Porque como es un diagrama normalizado, el máximo en escala lineal es 1 y cuando yo saco el logaritmo de 1 vale 0. Entonces en las representaciones gráficas en dB, el máximo es siempre 0 dB. ¿Qué más tengo? Bueno, aquí un poco más podemos decir. Entonces, claro, el representar un corte del diagrama, y aquí he hecho un corte para phi igual a 0, otro corte típico es para phi igual a 90 grados, y según cómo esté orientado el diagrama, otro corte típico es para θ igual a 90 grados. Estos cortes típicos son el plano XZ, el plano YZ y el plano XY. Son los tres planos coordenados en cartesianas y son los tres cortes típicos que se suelen hacer. Pero claro, esto me da una visión limitada de la forma del diagrama, de la forma de la función de θ y de phi. Entonces, claro, si yo lo quiero representar y ver bien cómo depende de θ y de phi, lo tengo que representar en tres dimensiones. Lo tengo que representar en el espacio. Entonces, para representarlo en tres dimensiones, claro, tengo que hacer una gráfica como esta. ¿Habéis visto en otras asignaturas gráficas de funciones 3D en coordenadas esféricas? Es una función de θ phi en coordenadas esféricas. ¿Lo habéis visto en otras asignaturas? ¿Sí? Resumo muy brevemente. A ver, en polares yo quiero representar el valor de la función t de θ. Ahora phi, como phi es fijo, lo he suprimido. Quiero representar t de θ, entonces yo sé que el valor para este ángulo, ahí bueno, el θ está definido arriba, en este caso, pues el valor para este ángulo θ en polares, pues viene dado por la distancia del origen a la intersección de la recta de ángulo θ con la curva que me representa la función que quiero representar, ¿vale? Sabéis que en polares viene dada el valor de la función que yo represento por la distancia del origen a la intersección con la curva. Igual como en cartesianas, el valor de la función que yo represento viene dado por la distancia del eje de abscisas a la intersección de una línea vertical con la curva, pues aquí viene dado por la intersección de la línea de ángulo θ con la curva, ¿no? Pues en 3D es lo mismo. El valor de la función de θ y de phi que yo quiero representar viene dado por la intersección de la línea de ángulos θ. Esta línea forma un ángulo θ con el eje z y su proyección en el plano XY, un ángulo phi con el eje X. Entonces la línea de ángulos θ y phi se intersecta con la superficie que me representa la función en un punto. Entonces la distancia entre el origen de coordenadas y el punto de intersección es lo que el proporcional al valor de la función que yo quiero representar. Entonces esto de aquí es bastante intuitivo y lo podéis ver fácilmente. Lo tenéis aquí explicado. Una duda. Sí. Pero aquí la representación es proporcional o hacemos el logaritmo. Depende. Si lo haces en escala lineal o en escala logarítmica, esto puedes hacerlo como quieras. En este caso, viéndola, yo que he visto ya muchos diagramas de antenas, te diría que este está hecho en escala logarítmica, este concretamente. Pero puedes hacerlo como quieras. Puedes hacerlo como quieras. Si lo haces en escala logarítmica, tienes que hacer una pequeña trampa, que es que en escala lineal, obviamente, el origen de coordenadas es el 0. Pero en escala logarítmica, fíjate, la curva, el origen sería, y vamos a comparar, a ver, este puntito de aquí esto es menos 30, mira, esto es menos 10. Menos 10, menos 20 y menos 30, esto es menos 30, ¿vale?
porque fíjate que este de aquí, menos 30, es un poco superior a esto. Ahora estamos en menos 30, menos 40 y menos 50. El origen de coordenadas es menos 50. Entonces, esto de cara a dibujar con MATLAB no es obvio, no, bueno, sí que es fácil, pero no es inmediato. Si la gráfica es lineal, pues tú directamente utilizas la función polar de MATLAB y te dibuja la gráfica en lineal. Si esto tú quieres representar entre 0 y menos 50, lo primero que tienes que hacer en MATLAB es poner todos los valores más pequeños que menos 50, igualarlos a menos 50, sumarle 50 a la gráfica para que te vaya entre 0 y 50, dibujarla y luego cambiar las etiquetas de los ejes. En MATLAB es un poco más liado. Tenemos nosotros ya funciones hechas por nosotros que lo hacen. Pero solamente que lo sepáis, que la pregunta es buena porque uno puede dibujarlo como quiera, como le interese. Si a uno le interesa ver estos lóbulos pequeñitos, que en escala lineal, estos lóbulos, está todo esto de aquí, en escala lineal, como os he dicho, sería totalmente invisible porque su valor está por debajo de 1 partido por 1000 respecto al máximo, del máximo partido por 1000. En escala lineal es invisible. Si uno quiere verlo, tiene que utilizar escala logarítmica en dBs. Entonces, para utilizar escala logarítmica, pues a la hora de hacer el programa en MATLAB que lo dibuje, pues tiene que hacer pequeños trucos, porque el origen de coordenadas no está en 0, sino en este caso particular en menos 50. ¿De acuerdo? Tenéis al lado otros dos diagramas. Estos dos diagramas sí que podrían estar perfectamente hechos en escala lineal, aunque el de la izquierda es escala logarítmica seguro. Los de la derecha puede que sean lineal o puede que sean logarítmica. Entonces, fijaos estos dos diagramas. Hay uno en el cual la radiación de la antena se concentra en la dirección del eje Y. Radia su máximo en la dirección del eje Y, luego radia un poco menos a medida que me alejo del eje Y. Esto es lo que se llama un diagrama directivo, porque tiene direccionalidad. Me concentra la radiación de la antena en una dirección, en este caso la dirección del eje Y. Pero hay otras aplicaciones, y esta la aplicación típica sería, por ejemplo, en un radioenlace, que yo tengo que enviar una comunicación de una antena a otra antena receptora y tengo que concentrar la potencia radiada en la dirección donde está la receptora, y toda la potencia que radie en direcciones distintas de donde está la receptora va a ser potencia desperdiciada. Entonces voy a concentrar la potencia y voy a utilizar un diagrama directivo. Sin embargo, hay otras veces que interesa distribuir o diseminar la potencia en todo un plano. Fijaos que esta tiene el máximo en el plano XY. Esta tiene el máximo en el plano XY. La otra tenía el máximo en la dirección Y. Esta tiene el máximo en el plano XY. Entonces, como radia el máximo en muchas direcciones, se le llama antena o diagrama, mejor dicho, omnidireccional. La aplicación típica sería, por ejemplo, radiodifusión, una emisora de radio o una emisora de televisión, como las que hay en la Torre de Collserola, de televisión digital terrena. Hoy en día mucha gente ya ve la televisión por internet, por Movistar o por lo que sea, pero típicamente hasta hace poco la única forma de ver la televisión era por radiodifusión. Antiguamente televisión analógica y actualmente televisión digital terrestre. Entonces la antena está en la Torre de Collserola y es omnidireccional. ¿Por qué? Porque interesa radiar hacia Barcelona, pero también hacia el Baix Llobregat, hacia el Vallès, etc. Interesa radiar en todas las direcciones. Fijaos que la antena omnidireccional radia en el plano XY, pero luego disminuye la radiación a medida que me alejo al eje Z. Es imposible, vamos a ponerlo esto en negro, es imposible. Yo no puedo tener una antena que radie en todas las direcciones. O sea, yo no puedo tener una antena cuyo diagrama normalizado sea una esfera perfecta. No puedo tener un diagrama normalizado igual a 1. Esto es lo que se llama una antena isotrópica. La palabra isotrópica, ya sabéis que significa igual, tropos, dirección. Isotrópica radia igual en todas las direcciones. Pues esto como antena no existe. Es imposible diseñar o construir
una antena que radia igual en todas direcciones. Y esto viene directamente de las ecuaciones de Maxwell. O sea, no se puede. Veremos luego, cuando estudiemos el dipolo elemental, veremos que las antenas menos directivas que hay tienen un diagrama de este tipo. Este diagrama de aquí es más o menos el tipo de diagrama menos directivo que podemos tener. Una pregunta. Sí. Viene de las ecuaciones de Maxwell, pero ¿puedes explicar más o menos por qué? ¿Cómo recordáis? Os explicó Roberto en electromagnetismo los desarrollos multipolares. Seguramente sí, pero... Pues es que para entenderlo, hay que recordar esto. A ver, pues porque de forma que se pueda, quizá lo entendáis mejor cuando hayamos avanzado más en el curso. Quizá mejor cuando hayamos avanzado más. Pero bueno, a ver, dicho de otra vez, un desarrollo. Bueno, mira, imaginaos una serie de Fourier. Una serie de Fourier sí que la tenéis en la cabeza. Imaginaos una serie de Fourier que me representa cualquier función, ¿no? Pues el campo eléctrico radiado por una distribución de corrientes, si yo hiciera campo eléctrico, que es una función de dos variables, θ y φ, si yo hiciera su desarrollo en serie de Fourier, pues a partir de que este campo no es una función cualquiera, la serie de Fourier se puede aplicar a una función cualquiera, pero el campo eléctrico no es una función cualquiera, es una función que proviene de las ecuaciones de Maxwell que tiene que cumplir, ¿no? Tiene unas propiedades. Entonces, de las propiedades que se deducen, el equivalente a lo que sería un desarrollo en serie de Fourier es el desarrollo en multipolos, que es una suma infinita de funciones armónicas, pero no son armónicos en una dimensión como los senos y cosenos, sino que son armónicos en el espacio, que son las funciones de Bessel esféricas, multiplicadas por los polinomios de Legendre. Pero son el equivalente tridimensional a lo que son los senos y cosenos de una serie de Fourier. Entonces se puede demostrar que de toda la suma esta de términos, los términos menos directivos, o sea, los que son... Además, bueno, también se demuestra que el espectro, el equivalente a la frecuencia, es lo que es el espectro está relacionado con el ángulo. Entonces digamos que lo menos directivo que hay es el primer término del desarrollo. Igual que en una serie de Fourier, el término más uniforme con la frecuencia, el término que menos varía con la frecuencia de desarrollo de la serie de Fourier es el primer término, el de orden cero, que es constante. Pues hay un equivalente al término constante de la serie de Fourier dentro del desarrollo de multipolos, que es el primer término del desarrollo en multipolos, que es el que varía menos con el ángulo. Y este término resulta que no es constante, que es un coseno de tita. Perdón, un coseno de tita, un seno de tita. Entonces resulta que el término que varía menos posible es un seno de tita. Y tiene esta forma. Si esto es tita, pues aquí tiene un seno que vale 1 en el plano XY y vale 0, aquí hay un 0, y vale 0 en el eje Z. Entonces, el término constante en el desarrollo de multipolos no existe. Entonces no podemos tener un campo constante y por tanto densidad de potencia constante en tita y en phi. ¿De acuerdo? Pues un poco la idea. Vale, gracias. Bueno, acabo estos comentarios del diagrama, entonces enseguida hacemos un pequeño descanso de 5 minutos, como siempre. A ver, estamos con la representación gráfica. Hemos visto la representación gráfica en 2 dimensiones, la hemos visto en 3 dimensiones y me queda comentar los planos. Los planos, a ver, para antenas con polarización lineal,
Los planos de corte que habitualmente se utilizan, acordaos que os he dicho que es muy fácil ver el diagrama en cortes bidimensionales, o sea, para un ángulo θ o φ constante, que es muy habitual utilizar los planos coordenados de coordenadas cartesianas xy, xz o iz, pero ¿cuáles son los planos que tienen un sentido físico? Son el plano E y el plano H, que os voy a decir ahora cómo se definen. El plano E y el plano H se definen así. Primero hay que ver cuál es la dirección de máxima radiación. Esta R sub max es la dirección de máxima radiación. Dirección de máxima radiación. Entonces, una vez tengo esta dirección y sé cuál es, calculo o observo cuál es el campo eléctrico evaluado en la dirección del máximo, es decir, el campo que puede medir un observador que está situado en la dirección del máximo. Y este campo es el que yo aquí denomino Emax. Pues el plano E está definido, como todo plano que se define por dos direcciones, pues el plano está definido por la dirección del máximo Rmax y la dirección del campo eléctrico evaluado en el máximo, que es E sub max. ¿De acuerdo? Análogamente, el plano H es lo mismo pero con el campo magnético, es decir, estaría definido por la dirección del máximo Rmax y el campo magnético evaluado en el máximo Hmax. ¿De acuerdo? Entonces, como yo sé que el campo eléctrico y el magnético son perpendiculares entre sí y perpendiculares a la dirección de observación R, automáticamente los planos E y H son perpendiculares entre sí. Entonces, la dirección común, esto de aquí es una intersección, esto de aquí este símbolo que me ha quedado así un poco feo es una intersección. La dirección común a los planos E y H es justamente la dirección del máximo, porque es la dirección, cuando hemos definido los dos planos, pues la dirección común a los dos planos. Que los dos planos se intersectan en la dirección del máximo. Entonces aquí podemos ver un dibujo, la dirección del máximo es esta, Rmax. Entonces vamos a poner aquí un color, por ejemplo, en color amarillo, el plano E. Esto sería el plano E, que es paralelo al campo eléctrico, Emax. En cambio, el plano H, vamos a ponerlo por ejemplo en azul. El azul no se va a ver mucho, a ver este verde claro, si esto se ve más. El plano H, podéis ver aquí, paralelo a Hmax. Entonces, es muy habitual que os pida en los problemas de examen calcular, dibujar el diagrama de la antena en plano E o en plano H o en ambos planos. Entonces, en los exámenes, para simplificar, siempre os van a coincidir estos planos o con XY o con XZ o con IZ, de tal manera que lo único que habrá que hacer en el examen es utilizar un ángulo constante, φ igual a 0 o φ igual a 90 o θ igual a 90. Entonces estos planos E y H en los exámenes, por simplificar, van a ser φ igual a 0, φ igual a 90 o θ igual a 90. Pero será trabajo vuestro encontrar dónde están ubicados los planos E y H, si en XY, en XZ o en IZ. Bueno, con esto terminamos lo que es un poco la definición del diagrama y su dibujo. Y ahora os hablaré de los parámetros, pero hacemos un momento, un descanso de 5 minutos. Que lo que decía es que cuando representamos el diagrama de campo o diagrama de potencia, en escala lineal salen gráficas distintas porque una función es el campo y una función distinta es el campo al cuadrado y su gráfica es distinta, ¿no? Pero cuando lo represento en escala logarítmica, el hecho de que yo calculo el diagrama de potencia lo paso a logaritmo con 10 logaritmo y el diagrama de campo lo paso a logaritmo con 20 a dBs con 20 logaritmo, hace que en dBs las dos funciones son la misma.
y la gráfica va a ser la misma. Entonces cuando yo veo esta gráfica, pues claro, esta gráfica yo le llamo el diagrama de potencia, me da igual que sea perdón, le llamo el diagrama de radiación y me da igual que sea diagrama de potencia o diagrama de campo porque en realidad es las dos. Y yo distinguiré entre potencia y campo en el momento en que yo pase de dB a lineal. Si utilizo un 10 o utilizo un 20, está determinando si voy a obtener potencia o voy a obtener campo. Es decir, vamos a coger un número que sea redondo, menos 20 de aquí. Pues este menos 20 de aquí corresponde a un valor lineal de 1 partido por 100. Pero que es un valor lineal de 1 partido por 100 con 10 logaritmo, si es potencia. Si es campo, será 1 partido por 10. Y campo al cuadrado, 1 partido por 100. Entonces, la gráfica, repito, la gráfica es la misma, tanto si es un diagrama de campo, la gráfica en dB, es la misma tanto si es un diagrama de campo como un diagrama de potencia. Entonces, cuando yo pase de dB, estos menos 20 dB, cuando estos menos 20 dB yo los pase a lineal, obtendré un 0,01 con 10 logaritmo y será potencia, o un 0,1 con 20 logaritmo y en este caso será campo. Entonces será cuando yo decidiré si estoy trabajando con campo o estoy trabajando con potencia. Por eso, normalmente, cuando se representa la gráfica en dB se suele hablar de diagrama de radiación a secas y no se especifica si es campo o es potencia. Pues esto de aquí es un poco el comentario que hacíamos aquí en los apuntes. Bueno, entonces, los parámetros. Estos aquí son los parámetros del diagrama. A ver, ¿qué parámetros tenemos? Bueno, hay uno que ya lo hemos dicho, que es la dirección del máximo, ¿no? La dirección del máximo, que podríamos decir tita máximo, phi máximo. Esta es la dirección del máximo, pero esto ya ha salido antes. Entonces, en este caso concreto, para hacer el dibujo he puesto 0, pero podría haber puesto cualquier otra cosa, ¿no? Podría haber sido... si por ejemplo el máximo está en el eje Y, como aquel ejemplo que ha salido antes en un dibujo, pues el ángulo del máximo sería tita 90, phi 90, ¿no? La dirección del máximo sería un primer parámetro. Otro parámetro muy importante es el ancho de haz. Entonces el ancho de haz se puede definir entre a menos 3 dB o entre ceros. ¿Por qué el ancho de haz? Pues porque fijaos que las antenas cuando son directivas me concentran la radiación en una dirección. Aquí tenemos ejemplos. Fijaos aquí cómo concentra la radiación en una dirección y esto se llama el haz. El haz principal es este de aquí. El haz principal es el haz donde está el máximo. Esto aquí sería el haz principal. Entonces este haz principal tiene un ancho. Cuanto más estrecho sea el haz principal, más concentra la radiación alrededor de la dirección, más concentra la radiación cerca del máximo. Es una antena más directiva, cuanto más pequeño sea el ancho de haz. Si aquí hablamos del ángulo θ, ¿por qué va de unos 180 y no va de 0 a 180? Sí, porque aquí hemos hecho una pequeña chapuza, la misma que está hecha aquí arriba. En realidad, el ángulo θ va de 0 a 180. O sea, esto de aquí es esta parte de aquí es la buena. ¿Vale? Lo que pasa es que si yo solo dibujo este trozo de gráfica, no me ayuda bien a imaginarme cómo es el haz en el espacio porque no veo bien la simetría. Entonces, esto de aquí sería el plano phi igual a 0, por ejemplo, por decir algo. Este es el plano phi igual a 0. Entonces, claro, como para que yo vea la simetría, tengo que dibujar a la izquierda
el plano phi igual a 180, o phi igual a pi, que es el plano de la izquierda. Entonces el ángulo θ aumentaría de 0 a 180 en el plano phi igual a 0. O sea que en el plano, perdón, phi igual a 180. Si en phi igual a 0, el ángulo θ va de 0 a 180 y en el semiplano de la izquierda va de 0 a 180 también, pero ahora phi es 180. Y así es como veo yo la simetría. Lo que pasa es que de cara a dibujar esto con MATLAB es muy incómodo. Entonces con MATLAB lo que va bien es tener los vectores de abscisas y de ordenadas que voy a dibujar que me vayan de menos 180 a 180. Por eso las gráficas os las encontraréis normalmente, incluso en libros, esto es una gráfica de libro, os las encontraréis normalmente de menos 180 a 180. Y aquí se sobreentiende que los ángulos θ negativos son los ángulos θ correspondientes al plano phi igual a 180. Si veníamos de un plano phi igual a 0. Si veníamos de un plano phi igual a 90, pues ángulos θ negativos serían phi igual a menos 90. ¿Vale? Entonces se hace así solamente para ayudar a visualizar la simetría que tiene el diagrama. Pero matemáticamente es muy feo. Estos dos ángulos θ negativos, estando definidos entre 0 y 180, sí, os reconozco que es muy feo, pero es como se suele ver muy a menudo. Porque la mayoría siempre fijamos phi, ¿no? Sobre phi dibujamos θ. Bueno, también puede pasar lo contrario, porque cuando el máximo está, fíjate, hay una antena por aquí, mira esta de aquí. Estas tienen el máximo en I. Entonces cuando dibujo el máximo en I, por ejemplo, mira aquí plano E y plano H. Cuando yo dibuje el diagrama en plano E, pues será el plano, si el eje Z es el vertical, y el eje X es este, y el eje Y es este, pues el plano E será el plano IZ. Yo dibujaré en función de θ. Pero en cambio el dibujo en plano H, como es el plano X y el plano H, lo dibujaré en función de phi. Entonces tendré un dibujo en función de phi. Sí, vale, perfecto. Entonces, si yo lo dibujo en polares pues me queda este dibujo, ¿no? Entonces ya me queda claro. En polares sí que se ve muy bien que este ángulo θ y este ángulo θ son simétricos y este es para phi 0 y este para phi 180 o phi 90 y phi menos 90, ¿no? En polares se ve mejor la simetría esta. En cambio en cartesianas, aunque sea muy feo, es costumbre poner los ángulos θ negativos. Pero no tendría por qué ser simétrica, ¿no? No, puede no ser simétrica. Vale. Puede no ser simétrica. Pero las que tienen el máximo en... O sea, por ejemplo, la que tiene el máximo en X o en Y, evidentemente no es simétrica respecto a variaciones en θ, no tiene un plano de simetría. Pero las que tienen el máximo en el eje Z, aunque en realidad todo, o sea, no hay nada, a ver, no tiene por qué ser simétrica, pero sí que es muy habitual que si tiene el máximo en Z, los cortes para phi constante, pues tengan simetría alrededor de Z, del origen en θ. Suele ser habitual. Aunque no tiene por qué ser, o sea, siempre encontraremos contraejemplos. Pero bueno, en casos prácticos suele ser habitual. Entonces, estamos diciendo que un parámetro importante es el ancho de haz principal. Fijaos que hemos dicho que el haz principal pues es el haz en el cual está el máximo de radiación. Podríamos definirlo, si queréis definiciones un poco mejor hechas, pues el haz principal sería la parte de la función comprendida entre el máximo y los mínimos más próximos al máximo. Aquí es un nulo, pero podría no ser un nulo, podría ser también un mínimo relativo. Podría haber habido un mínimo, también teóricamente puede haber un mínimo. En la práctica, a ver, en casos teóricos calculados con fórmulas de clase, sí que habrá nulos.
en casos prácticos que uno mide, ya sabéis que el cero y el infinito no existen, no se miden nunca, entonces pues siempre serán mínimos relativos, ¿no? Entonces esto sería el haz principal. Es muy importante el ancho de haz principal porque me determina la directividad de la antena, me determina cuánto concentra la radiación esta antena. Entonces puedo definirlo de dos maneras. O en un cierto punto así del haz, como he dibujado aquí, o puedo definirlo, vamos a ponerlo así más gordo que se vea mejor, o puedo definirlo entre los límites del haz. Entre los límites del haz, normalmente, en teoría son ceros. En teoría son ceros. En la práctica, repito que los ceros no existen y van a ser mínimos relativos. Y esto se llama ancho de haz entre ceros. Sub C. Ancho de haz entre ceros. Que expresaremos en grados o en radianes. Ponemos un subíndice, bueno, la delta es para indicar una diferencia o una anchura de un intervalo. Tita, porque estamos en el ángulo tita. Si fuera un plano en el cual tita es constante y phi varía, pues pondríamos delta phi, ¿de acuerdo? Ponemos delta tita o delta phi, dependiendo si la gráfica es una gráfica en función de tita o una gráfica en función de phi. Y el subíndice c, porque es entre ceros. Pero más interesante todavía que el ancho de haz entre ceros, y os explicaré el motivo en la siguiente página de los apuntes, es el ancho de haz en un cierto punto más arriba, que es este de aquí. Este punto está definido en menos 3 dB. Es decir, es el ancho de haz entre los puntos para los cuales el diagrama, estos puntos de aquí, para los cuales el diagrama cae 3 dB con respecto al máximo. 3 dB significa mitad de potencia o 1 partido por raíz de 2 veces el campo máximo. Lo de 3 dB es posible que haya salido ya en otras asignaturas como teoría de la señal o circuitos, porque es un valor muy utilizado para diferenciar entre donde hay algo y donde no hay, ¿no? En este caso diríamos, vale, pues digamos que estamos radiando en la zona donde la potencia que se radia es más de la mitad del máximo, que sería esta de aquí. Estamos radiando aquí, que es donde radiamos más de la mitad del máximo, y no radiamos en el resto. Es como decir, estamos radiando pues aquí. Y si radiamos menos de la mitad que en el máximo, pues consideramos que no estamos radiando nada. Es una aproximación así muy cruda, pero es efectiva. Entonces esto aquí en otras asignaturas pues seguramente también ha salido, lo de los 3 dB. Entonces por eso es muy importante el ancho de haz a menos 3 dB, donde tengo yo la letra aquí abajo. Vamos a ponerlo, mira, ya que lo hemos puesto en azul, el ancho de haz a menos 3 dB, me baja por aquí. Ancho de haz a menos 3 dB me baja por aquí. A ver, un poco más gordo. A menos 3 dB. Que sería este. ¿De acuerdo? Y este es importante, más que el ancho de haz entre ceros. A ver, el ancho de haz entre ceros lo enfatizamos un poco en el curso de antenas porque es más fácil de calcular. Entonces, de cara a poner problemas de examen, pues para vosotros va a ser mucho más fácil de calcular el ancho de haz entre ceros que a menos 3 dB. Y por eso aquí lo enfatizamos un poco más de lo que se utiliza en la vida real. En la vida real el que se utiliza mucho es el ancho de haz a menos 3 dB, y ahora enseguida veremos por qué. Porque el ancho de haz a menos 3 dB se puede relacionar directamente con la directividad de la antena. Pero bueno, aparte del haz principal, tenemos otros haces que se les llama lóbulos. Aquí serían los lóbulos. De hecho, cada lóbulo es una parte del diagrama de radiación que está comprendida
entre dos mínimos consecutivos, ¿no? O sea, comprende un máximo relativo y todo lo que hay entre este máximo relativo y los dos mínimos que lo limitan, ¿no? Vecinos. Y los dos mínimos vecinos. Entonces, se definen lóbulos laterales todos los que no son el lóbulo o haz principal. Voy a cambiar de color para los lóbulos laterales. Les voy a poner, yo que sé, un color que no haya salido, el naranja. Pues los lóbulos laterales son todos aquellos lóbulos que no son el principal. Todos los lóbulos que no son el principal. Y de hecho, cuando he dicho haz principal también podría haber dicho lóbulo principal. Es más bonito y más habitual decir haz principal, pero bueno, si yo lo defino todo como lóbulos, pues tendré lóbulo principal y lóbulos laterales, ¿no? Aunque el lóbulo principal es el haz principal. Entonces, dentro de los lóbulos laterales se define uno muy importante, voy a ponerlo en verde, el lóbulo secundario, como el mayor de los lóbulos laterales. El secundario, el mayor de los lóbulos laterales. Y este es importante porque me está dando la dirección en la cual estoy radiando más potencia fuera del lóbulo principal. Y esto es importante porque, por ejemplo, si yo no quiero causar interferencias en otros servicios, en otras cosas que estén fuera del lóbulo principal, pues es importante especificar cuánto nivel de potencia estoy radiando yo fuera del lóbulo principal. Entonces yo lo hago especificando cuál es el máximo de potencia que radio fuera del lóbulo principal, y esto me viene dado por la potencia radiada en el lóbulo secundario. Pero la potencia radiada en el lóbulo secundario solamente tiene importancia relativa al lóbulo principal. Es decir, a mí no me da ninguna información decir que estoy radiando 1 milivatio por metro cuadrado en el lóbulo secundario. Lo que me importa es relativo al lóbulo principal. Entonces, esto es lo que se define como nivel del lóbulo principal a secundario, NLPS. Nivel o relación, también se llama relación, nivel o relación de lóbulo principal a secundario, que es en escala lineal el cociente de lo que se radia en el máximo dividido entre lo que se radia en el lóbulo secundario. Y en escala logarítmica, sabéis que el logaritmo de un cociente es una resta. Entonces, en escala logarítmica, pues viene dado como la diferencia del valor en dB del lóbulo principal, que será 0 dB, porque si la gráfica está normalizada, a lo que se radia en el lóbulo secundario. Y esta diferencia, pues la diferencia de dos valores en una gráfica va a ser la distancia, ¿no? Entonces, directamente la distancia en la gráfica me dará el nivel del lóbulo principal a secundario. Y esto os voy a hacer un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo aquí. Vamos a ver un ejemplo. Fijaos, aquí el lóbulo secundario es este. Entonces, ¿cuál es el nivel del lóbulo principal? Nivel del lóbulo principal, 0 dB. Nivel del lóbulo secundario, menos 30 dB. Me falta un 0. Menos 30 dB. Relación entre lóbulo principal y secundario. En escala lineal se dividen, en escala logarítmica se restarían. 0 menos menos 30 es 30. Entonces el LPS es igual a 30 dB. Cosa que yo directamente veo que la distancia, en la gráfica, veo enseguida que la distancia es 30 dB. Entonces las gráficas en escala logarítmica se utilizan mucho porque me permiten ver enseguida cuál es el nivel del lóbulo principal a secundario
directamente en la gráfica lineal cuesta un poco más. Incluso aunque la gráfica lineal esté normalizada con el máximo 1, cuesta un poco más de ver un valor en un eje de 0 a 1 que con un eje que va de 0 a menos 50. Bueno, pues ¿qué más parámetros tenemos? Lo hemos dicho ya todo. Nos queda una cosa. También puedo definir, aparte de la relación entre el nivel del lóbulo principal y el secundario, por cierto, en inglés, por si miráis algún libro en inglés la relación del nivel del lóbulo principal secundario es SLR. S de side, L de log, y log con B, no con V, log, y R de ratio, o sea, es side log ratio, la relación del lóbulo lateral. Side es lateral, lóbulo y ratio relación. Relación del lóbulo lateral sería la traducción directa del inglés. La podéis encontrar esto también en los libros. Bueno, entonces decíamos, otro parámetro similar es la relación delante-atrás. Ahora vamos a calcular la relación no con el lóbulo secundario, que es el que radia más de todos los lóbulos laterales, sino con el lóbulo trasero. El lóbulo trasero es justamente el que está en la dirección opuesta al máximo, es el lóbulo opuesto al máximo. ¿Por qué? Pues porque puede interesar para una aplicación concreta asegurarme de que yo radio poca potencia justo por detrás, por lo que sea, ¿no? Entonces también se puede definir análogamente. No digo más porque la definición es análoga, lo único que tengo que hacer es cambiar un lóbulo por el otro. En lugar de utilizar el lóbulo secundario, pues ahora utilizaré el lóbulo trasero o opuesto al máximo.